Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Algunos dictadores creyeron que gobernar era lo mismo que poseer un país. Otros, que el poder era un regalo eterno. Y muchos, que su final nunca llegaría. Pero el tiempo, amigo mío, amiga mía, no perdona a nadie. Hoy abrimos la tercera parte de nuestro expediente más oscuro. Cómo murieron los dictadores y presidentes más polémicos de la historia. Desde Panamá hasta México, desde España hasta Venezuela. Veremos el ascenso y caída de hombres que marcaron a fuego sus pueblos. Militares, caudillos, políticos de hierro, todos con una historia de abusos, corrupción, represión y un final que muchas veces fue tan trágico como su mandato. Porque la muerte no distingue ideología y hasta los que parecían intocables terminaron enfrentando su último juicio, el de la historia. En 1968, Omar Torrijos tomó el poder en Panamá tras un golpe militar que depuso al presidente Arnulfo Arias. No era un dictador clásico de mano de hierro, pero gobernó sin elecciones, controló la prensa y concentró el poder en la Guardia Nacional. Su mayor logro político fue el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Este tratado garantizó la devolución del Canal de Panamá a manos panameñas para el año 2000. En el exterior, cultivó la imagen de líder nacionalista y reformista. En el interior, fue un militar con control absoluto del aparato estatal. El 31 de julio de 1981, Torrijos abordó una avioneta en Coclecito, su retiro de descanso, rumbo a la capital, pero nunca llegó. El avión se estrelló en las montañas de Cerro Marta. El accidente fue oficialmente atribuido al mal tiempo y a errores humanos, pero desde entonces su muerte ha estado rodeada de sospechas. Un atentado planeado por la CIA, un ajuste de cuentas interno en las Fuerzas Armadas o una conspiración ligada al narcotráfico y a Noriega, su hombre de confianza. Lo encontraron entre los restos del fusilaje, calcinado. No hubo honores militares en la pista. El velorio fue rápido, cerrado, casi sin acceso público. Panamá quedó huérfana de su figura más carismática. Y en el vacío de poder entró un nuevo jugador, Manuel Antonio Noriega. Torrijos murió con la imagen de héroe para muchos, pero con enemigos silenciosos que celebraron su partida. No dejó bandera ondeando sobre su ataúd, solo un país que, desde ese día, quedó en manos mucho más oscuras. Francisco Franco tomó el poder en España tras la Guerra Civil de 1936. Su victoria, apoyada por Hitler,
y Mussolini inauguró casi 4 décadas de dictadura, censura, represión política, fusilamientos masivos y un control sobre todos los aspectos de la vida española marcaron su régimen. Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco mantuvo una neutralidad calculada. Esto le permitió sobrevivir al colapso de sus aliados fascistas. Se convirtió en el caudillo absoluto, jefe del Estado, del ejército y del partido único, controlando a España como un feudo personal. En sus últimos años, la salud de Franco comenzó a deteriorarse, pero se aferró al poder. El país vivía bajo una calma impuesta a la fuerza, con presos políticos y un aparato represivo intacto. Aún así, designó como su sucesor a Juan Carlos de Borbón, en un intento de asegurar la continuidad del franquismo. En octubre de 1975, sufrió una hemorragia digestiva que derivó en múltiples complicaciones médicas. Durante semanas, fue mantenido con vida mediante intervenciones quirúrgicas y soporte artificial, en una prolongada agonía que España siguió día a día. Murió el 20 de noviembre de 1975, a los 82 años, en el Hospital La Paz de Madrid. Se le rindieron honores de jefe de Estado y fue enterrado en el Valle de los Caídos, monumento construido por prisioneros políticos. Su muerte marcó el inicio de la transición a la democracia, pero su figura sigue dividiendo a España. Murió en la cama, rodeado de médicos y funcionarios, pero con la memoria manchada por decenas de miles de víctimas que nunca recibieron justicia. República Dominicana, 1952. El país ya estaba bajo el puño de Rafael Leónidas Trujillo, el jefe. Pero, para aparentar democracia, Trujillo colocó en la presidencia a su hermano menor, Héctor Bienvenido Trujillo. Héctor era general del ejército, disciplinado, callado y absolutamente leal a su hermano. Durante su mandato, todas las decisiones pasaban por la Casa de Gobierno, pero no por su escritorio. Era, en la práctica, un títere con uniforme. La represión internacional contra el régimen aumentó tras el asesinato de las hermanas Mirabal. Héctor fue retirado y enviado a Estados Unidos, mientras Rafael retomaba el control directo. Vivió los últimos años lejos de la política, en Miami, sin poder ni influencia. Murió en 2002, casi olvidado, incluso por su país natal. Fue el único presidente dominicano cuyo nombre figura en la historia, sin una sola decisión propia que recordar. Venezuela, 1999. Un teniente coronel que había intentado un golpe de Estado en 1992 llega a la presidencia por las urnas. Su discurso: acabar con la Cuarta República y darle el poder al pueblo. Su proyecto: la Revolución Bolivariana. Durante 14 años, Chávez concentró poder, modificó la Constitución, controló el petróleo y,
tejió una red de aliados internacionales. Desde Fidel Castro hasta Mahmoud Ahmadinejad, su estilo fue personalista, carismático y confrontacional. Para sus seguidores, fue un libertador moderno. Para sus detractores, fue el arquitecto de una dictadura en el siglo XXI. En 2011, el cáncer apareció como enemigo invisible. La enfermedad se convirtió en un tema de Estado. Parte de su tratamiento se realizó en Cuba, bajo total hermetismo. En diciembre de 2012, antes de viajar por última vez a La Habana, dejó a Nicolás Maduro como su sucesor recomendado. El 5 de marzo del 2013, el gobierno anunció su muerte. No hubo imágenes de sus últimos días. No hubo transparencia sobre dónde y cómo falleció. El funeral fue masivo, con honores militares, lágrimas oficiales y un país dividido entre el duelo y el recelo. El comandante eterno había muerto, pero el sistema que creó seguía con vida. Murió en el poder, murió como jefe de Estado y dejó un legado que, para muchos, fue el inicio de la crisis más profunda en la historia moderna de Venezuela. Honduras, 1933. En medio de una crisis política y económica, un abogado y militar conservador asume la presidencia. Tiburcio Carías Andino. Llegó con la misma promesa: restaurar el orden, pero terminó instalando una de las dictaduras más largas en Centroamérica. Gobernó de 1933 a 1949. Modificó la Constitución para extender su mandato. Consolidó un régimen autoritario y utilizó la represión como herramienta de control. La policía política persiguió a opositores, exilió a líderes liberales y encarceló a críticos. La prensa fue censurada y el país se mantuvo bajo un férreo control conservador. Aunque logró cierta estabilidad económica gracias a acuerdos con compañías bananeras estadounidenses, esa paz tenía un precio: sumisión política y concentración de poder. En 1949, ante presión interna y externa, dejó el poder, pero sin ser derrocado. Se retiró a la vida privada, protegido por un país que él mismo había moldeado a su imagen. Murió en 1969, a los 92 años, en su casa en Tegucigalpa, sin juicios, sin exilio, sin persecución. Para sus seguidores, el hombre que dio paz a Honduras. Para sus detractores, el símbolo de un país congelado en el autoritarismo. Murió en su cama, murió con honores y dejó un ejemplo de cómo un dictador puede irse sin caerse. México, 1876. Un general, héroe de la resistencia contra la intervención francesa, llega al poder con un lema seductor: sufragio efectivo, no reelección. Su nombre, Porfirio Díaz.
Cumplió solo al principio. Después modificó la Constitución, manipuló elecciones y se perpetuó en el poder durante 35 años, el periodo conocido como el Porfiriato. Bajo su régimen, México vivió modernización, ferrocarriles, inversión extranjera, crecimiento económico, pero también represión brutal a huelgas obreras. Despojó tierras indígenas y campesinas y una desigualdad social que alimentaría la revolución. En 1910, cuando la oposición creía que Díaz no se presentaría nuevamente, anunció su reelección. Eso encendió la chispa que Francisco Madero y otros líderes transformarían en la Revolución Mexicana. Acorralado por la rebelión, Díaz renunció en 1911 y partió hacia su exilio en Francia. Allí vivió sus últimos años, lejos de la tierra que había gobernado con mano de hierro. Murió en 1915 en París, a los 84 años. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Hasta hoy, sus restos no han regresado a México. Murió en cama ajena, sin homenajes oficiales. Para unos, fue el visionario que modernizó el país. Para otros, el tirano que sembró la semilla de una guerra civil. Ecuador, 1984. Un empresario guayaquileño, duro en el discurso y aún más duro en los hechos, llega a la presidencia. León Febres Cordero. Su mandato prometía orden y estabilidad, pero se convirtió en sinónimo de represión. Organizaciones de derechos humanos lo acusaron de torturas, desapariciones y asesinatos, en el marco de la lucha contra la guerrilla de Alfaro Vive y otros movimientos insurgentes. Su gobierno estuvo marcado por un episodio insólito. En 1987, fue secuestrado por un comando de paracaidistas en una base militar, exigiendo la liberación de un coronel encarcelado. Fue liberado tras un acuerdo, pero el episodio mostró que ni siquiera el presidente controlaba completamente al aparato armado. Tras dejar el poder, en 1988 volvió a Guayaquil, donde ejerció como alcalde durante 2 periodos, consolidando una base de poder local que aún se siente en la política ecuatoriana. En 2008, a los 77 años, murió en su casa por un efisema pulmonar. Su figura sigue siendo amada por unos y odiada por otros. Murió como había gobernado, rodeado de leales, pero con un país dividido sobre su legado. Una vez más, lo hemos visto. No importa si gobernaron con fusil, con discurso o con pactos ocultos. Todos tuvieron su día final. Algunos murieron en el exilio, otros entre lujos que ya no podían disfrutar, varios solos y olvidados. El poder puede prolongar una vida, pero nunca comprar la eternidad. Y si algo
nos deja claro este video es que la historia no olvida y que el verdadero funeral de un dictador no es el que le hace el Estado, sino el que le hace la memoria de su pueblo. Con esto cerramos la tercera parte. Y mientras haya líderes que crean que el poder es suyo para siempre, habrá una cuarta parte de esta historia.